solitario entre estrellas. El aire frío de la noche envolvía el observatorio, un refugio que parecía suspendido entre el cielo y la tierra. Allí, rodeado de complejos equipos y un silencio tan profundo como el espacio mismo, Emilio encontraba su único consuelo. Su vida se definía por números, fórmulas y la inmensidad de un universo que estudiaba con devoción casi obsesiva. Las estrellas eran su compañía más constante, un recordatorio silencioso de lo pequeño e insignificante que era en el gran esquema de las cosas. A través del telescopio, Emilio exploraba galaxias lejanas, supernovas que habían estallado hace millones de años, y planetas que quizás jamás serían visitados por el hombre. Pero esa noche, mientras ajustaba el lente hacia la nebulosa de Orión, algo dentro de él se sintió extrañamente vacío. Las estrellas, tan infinitas y majestuosas, no lograban llenar el vacío que se había ido acumulando en su interior. Dejó escapar un suspiro mientras se recargaba en la silla giratoria del observatorio. Miró hacia el techo de cristal que lo separaba del cielo nocturno. Había dedicado su vida al estudio del cosmos, pero esa noche el brillo de las estrellas parecía apagado, como si compartieran su melancolía. La rutina de la soledad. La vida de Emilio estaba cuidadosamente estructurada. Por las mañanas revisaba datos y trazaba mapas estelares. Por las noches, se perdía en el telescopio, intentando descifrar los secretos del universo. Las interacciones humanas eran mínimas, limitadas a correos electrónicos de colegas y esporádicas reuniones en conferencias científicas. Había elegido este camino voluntariamente, convencido de que la ciencia era su verdadera vocación. Pero en noches como esta, la soledad se sentía como un peso insoportable, una presencia que ni siquiera el infinito del cosmos podía disipar. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de un antiguo colega que organizaba una conferencia en la ciudad. Aunque Emilio solía evitar este tipo de eventos, algo lo impulsó a aceptar la invitación. Tal vez era el deseo inconsciente de romper, aunque fuera momentáneamente, con la monotonía que lo envolvía. Encuentro con el caos de la ciudad. La ciudad era un lugar que Emilio evitaba siempre que podía. El ruido, las luces y la multitud lo hacían sentirse fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Sin embargo, al llegar al auditorio donde se celebraba la conferencia, sintió un destello de familiaridad al ver a otros científicos compartiendo su pasión por las estrellas. Las ponencias eran interesantes, pero no lograban capturar su atención por completo. Su mente seguía divagando, atrapada entre ecuaciones y constelaciones. Cuando la conferencia terminó, decidió dar un paseo por las calles cercanas. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina olvidada de la ciudad, un mural gigantesco adornaba la pared de un edificio antiguo. Era una representación de una galaxia espiral, con colores tan vibrantes que parecía tener vida propia. Los tonos púrpura, azul y dorado se mezclaban con una precisión casi mágica, creando una obra que parecía latir al ritmo del universo. Emilio se quedó inmóvil, hipnotizado por la pintura. Había algo en ella que le hablaba directamente al alma, algo que ni siquiera las estrellas reales que estudiaba con tanto fervor habían logrado transmitirle. En la esquina del mural, una firma, Magali. La llegada de Magali. «Te gusta, ¿verdad?», y dijo una voz femenina detrás de él. Emilio se giró y la vio por primera vez. Magali era tan impactante como su obra. Sus ojos brillaban con una intensidad que rivalizaba con las estrellas, y sus manos estaban manchadas de pintura, como si el arte formara parte de su ser. «Es hermoso», respondió él, sin encontrar palabras suficientes para describir lo que sentía. «Y es mi forma de expresar lo que siento por el universo», dijo ella, sonriendo. «¿Y tú? ¿Qué haces mirando mi galaxia?». Emilio titubeó, sorprendido por la espontaneidad de la mujer. «Soy astrónomo. Estudio galaxias, pero nunca había visto una como esta». La sonrisa de Magali se amplió. «Entonces tal vez puedas explicarme algo. Yo las pinto, pero siempre he sentido que me falta comprenderlas». Emilio no supo qué decir. Por primera vez en años, alguien hablaba con él de las estrellas desde una perspectiva que no era científica, sino profundamente emocional. Magali lo intrigaba, no solo por su arte, sino por la manera en que parecía ver el universo como un lugar lleno de vida y significado. Una conexión inesperada. Aquella noche,
Magali y Emilio caminaron juntos por las calles de la ciudad, hablando del cosmos y del arte, de lo infinito y lo efímero. Emilio le contó sobre su vida en el observatorio, sobre cómo las estrellas habían sido su refugio desde que era un niño. Magali, en cambio, le habló de cómo encontraba en la pintura una forma de conectar con algo más grande que ella misma, algo que no podía expresar con palabras. Había una conexión entre ellos que iba más allá de lo físico. Era como si, al mirarse, cada uno pudiera ver las dimensiones ocultas del otro, esas que ni siquiera ellos mismos comprendían del todo. Esa noche, al regresar al hotel, Emilio miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Pero esta vez, las estrellas no le parecieron tan lejanas. Había algo en su encuentro con Magali que le hacía sentir que el universo no era solo un lugar frío e inhóspito, sino un espacio lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió que su corazón, como las estrellas, empezaba a brillar de nuevo. Encuentro bajo el mural. La noche había dejado una marca en Emilio. Durante horas, no pudo apartar de su mente el mural que lo había dejado sin palabras ni, mucho menos, la mujer que lo había creado. Magali. Su nombre resonaba como un eco suave y persistente en su cabeza, como si cada letra estuviera cargada de un significado que todavía no lograba descifrar. El amanecer lo sorprendió observando el cielo desde la ventana de su habitación, preguntándose cómo un simple encuentro había alterado su percepción del universo. Había algo en Magali, una energía que parecía tocar fibras que ni las estrellas más distantes habían alcanzado en su alma. Un impulso irresistible. A media mañana, el deseo de volver a ver el mural lo arrastró de nuevo a las calles de la ciudad. El lugar no estaba lejos, pero el trayecto se sintió eterno. Mientras caminaba, Emilio repasaba su encuentro con Magali, recordando cada palabra, cada gesto. Nunca había sido particularmente bueno con las personas, pero con ella todo había fluido de manera natural, como si se conocieran desde antes. Al llegar, el mural brillaba aún más bajo la luz del sol. Los tonos púrpuras, azules y dorados parecían bailar al ritmo del viento, como si la pintura tuviera vida propia. Emilio se quedó allí, inmóvil, perdido en la profundidad del arte. Entonces, la sintió antes de verla. Una presencia cálida, casi tangible, que lo hizo girar la cabeza lentamente. Allí estaba Magali, de pie, con un pincel en la mano y una sonrisa que iluminaba más que el día. «¿Volviste?», dijo ella, como si lo hubiera esperado. Emilio asintió, sintiendo que las palabras no eran suficientes para explicar por qué estaba allí. «Tu mural», comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas. «Es como si hablara conmigo». Magali dejó escapar una risa suave y melodiosa. «Eso es lo que busco. Que la gente sienta algo, que conecte con lo que pinto». «¿Y qué te dice?». «Que hay algo más allá de lo que puedo entender. Más allá de los números, de las fórmulas. Es como si me invitara a mirar más profundo, no solo en el cielo, sino dentro de mí». Magali lo miró con curiosidad, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y admiración. Tal vez eso es lo que nos conecta a todos. No las respuestas, sino las preguntas. La conversación que fluye. Se sentaron juntos en la acera frente al mural, como si el tiempo y el mundo alrededor hubieran desaparecido. Emilio le habló de su pasión por las estrellas, de cómo había crecido mirando el cielo nocturno desde la granja de sus abuelos. Le confesó que había encontrado en el universo una forma de escapar de la soledad, un refugio donde nada ni nadie podía herirlo. Magali, por su parte, le habló de cómo el arte había sido su salvación. Había crecido en un hogar donde el caos era la norma, y la pintura se convirtió en su manera de ordenar el desorden interno. Cada pincelada era un intento de entenderse a sí misma, de darle sentido a lo que sentía y pensaba. «Pintar es como viajar por el espacio», dijo ella, mirando el mural. «Es un viaje hacia lo desconocido, hacia partes de mí misma que no sabía que existían». «Y entonces somos viajeros», respondió Emilio con una sonrisa ligera. «Tú exploras con colores, yo con telescopios. Un lazo que se forja». Mientras hablaban, Emilio se dio cuenta de que nunca había sido tan honesto con alguien. Con Magali, las palabras salían solas, como si su presencia rompiera las barreras que había construido a lo largo de los años. Ella lo escuchaba con una atención que lo hacía sentir visto, realmente visto,
como si cada palabra que pronunciaba tuviera un peso y un significado especial. Cuando la tarde comenzó a caer, Magali lo invitó a acompañarla a su estudio. Era un espacio pequeño pero lleno de vida, con lienzos apoyados contra las paredes y pinceles de todos los tamaños esparcidos por la mesa. Allí, Emilio vio más de su mundo, más de la manera en que Magali entendía el universo. ¿Sabes qué creo?, dijo ella, mientras mezclaba colores en una paleta. Que el arte y la ciencia no son tan diferentes. Ambos intentan explicar lo inexplicable, conectar con algo más grande que nosotros. Emilio la observó, fascinado. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tienes razón. Siempre he sentido que las estrellas me hablan de algo más allá de lo que puedo medir o calcular. Magali se acercó a él, con una expresión suave pero intensa. Y tal vez por eso nos encontramos. Porque tú necesitas ver el universo con otros ojos, y yo necesito entenderlo con tu lógica. Un nuevo universo. Esa noche, mientras Emilio regresaba al hotel, se sintió diferente. Había algo en el que se había movido, como si las capas de soledad que lo envolvían hubieran comenzado a desmoronarse. Magali había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía, una puerta hacia un universo donde no estaba solo, donde podía compartir su pasión y su dolor con alguien más. Miró hacia el cielo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, las estrellas no parecían tan lejanas. Y mientras pensaba en Magali, en su mural y en su sonrisa, sintió que estaba orbitando algo más grande que el cosmos, el comienzo de una conexión que podía cambiar su vida para siempre. Explorando mundos. El tiempo parecía desvanecerse en la presencia de Magali. Para Emilio, cada momento que pasaba con ella era como un destello de luz en la vastedad del universo, breve pero tan deslumbrante que dejaba una huella imborrable. Desde aquel día frente al mural, sus encuentros se volvieron constantes, casi inevitables, como si un campo gravitacional invisible los atrajera una y otra vez. Sin embargo, lo que los unía iba más allá de una simple conexión. Era un profundo deseo de explorar, no solo las estrellas ni los colores, sino las dimensiones ocultas de sus almas. Emilio, acostumbrado a observar desde la distancia, sentía que con Magali era diferente. No bastaba con mirar, quería tocar, sentir, comprender cada rincón de su ser. Y Magali, que siempre había pintado para entender el mundo, descubría que Emilio era su lienzo más complejo, una constelación de emociones y secretos esperando ser descifrada. El taller como portal. El pequeño estudio de Magali se convirtió en su punto de encuentro, un refugio donde podían ser vulnerables sin temor. Las paredes estaban llenas de sus obras, galaxias de colores vivos, nebulosas etéreas que parecían extenderse hacia el infinito, y figuras humanas que se desdibujaban entre pinceladas de estrellas. Una tarde, mientras Magali trabajaba en un nuevo mural, Emilio la observaba en silencio. Cada movimiento suyo era una danza, un flujo constante entre precisión y espontaneidad. Pero no podía ignorar la pregunta que lo carcomía desde hacía días. ¿Por qué las estrellas?, preguntó, rompiendo el silencio. Magali levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en su tono. Pensó unos segundos antes de responder. Porque son eternas y fugaces al mismo tiempo. Nos hacen sentir pequeños, pero también nos recuerdan que somos parte de algo inmenso. Emilio asintió, comprendiendo en esas palabras una verdad que había sentido tantas veces mientras observaba el cielo. Pero antes de que pudiera responder, Magali se acercó con un pincel en la mano y lo miró directamente a los ojos. «Quiero pintarte», dijo de repente, con una intensidad que lo desarmó. «¿A mí?», respondió él, incrédulo. Magali asintió, con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura. «Quiero explorar tu mundo, como tú exploras las estrellas». La primera capa. Al principio, Emilio se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, mucho menos de alguien tan apasionada como Magali. Pero poco a poco, mientras ella trazaba líneas y mezclaba colores, comenzó a relajarse. Hablaron de todo y de nada, de su niñez, de los libros que los habían marcado, de los miedos que los habían moldeado. «Y siempre he tenido miedo de equivocarme», confesó Emilio en un momento de silencio. «En la ciencia, todo tiene que ser exacto. Pero con las personas, siempre siento que no sé qué hacer».
Magali dejó de pintar y se acercó a él, sus ojos brillando con comprensión. Con las personas no se trata de ser exacto, sino de ser honesto. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Era tan sencilla y, sin embargo, contenía una profundidad que lo desarmaba. Más allá de los límites. Unos días después, fue Emilio quien invitó a Magali a explorar su mundo. La llevó al observatorio donde trabajaba, un lugar que para él siempre había sido un santuario. Mientras subían la colina que conducía al telescopio, la noche comenzaba a desplegar su manto de estrellas. «Este lugar es increíble», dijo Magali, maravillada por la vista. Emilio la condujo al interior, encendiendo las luces bajas que iluminaban los complejos instrumentos. Pero lo que realmente quería mostrarle estaba en el techo, una enorme cúpula que se abría para revelar el cielo. Cuando finalmente la cúpula se deslizó, dejando al descubierto las estrellas, Magali quedó sin aliento. «Es indescriptible», susurró, mirando hacia arriba. Emilio ajustó el telescopio y la invitó a mirar. Mientras Magali se inclinaba, él no pudo evitar mirarla, fascinado por la mezcla de asombro y emoción en su rostro. «¿Qué ves?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Una galaxia». «Pero es como si estuviera viva», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. «Así es como me siento cuando estoy contigo», confesó Emilio, casi en un susurro. Magali se giró para mirarlo, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Era como si el universo entero se hubiera detenido, como si las estrellas mismas estuvieran conteniendo el aliento. La conexión se profundiza. Esa noche, mientras estaban sentados bajo el cielo abierto, comenzaron a hablar de cosas que nunca antes habían compartido con nadie. Magali le habló de sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, y de cómo el arte había sido su manera de sanarlas. Emilio le contó de la soledad que había sentido desde niño, de cómo había encontrado consuelo en las estrellas, pero siempre había anhelado algo más. Cada palabra, cada confesión, era como un puente que los unía más profundamente. Y cuando finalmente se quedaron en silencio, no había incomodidad, solo una sensación de plenitud. «Creo que tú eres mi estrella más brillante», dijo Magali, rompiendo el silencio con una sonrisa. Emilio no respondió con palabras. En lugar de eso, tomó su mano y la sostuvo con una suavidad que decía más que cualquier discurso. Un universo por descubrir. A medida que avanzaban en esta nueva etapa, Emilio y Magali comenzaron a darse cuenta de que estaban explorando algo mucho más vasto que el cosmos o los colores. Estaban descubriendo el universo que existía dentro de ellos mismos y del otro. En cada conversación, en cada mirada, había un destello de lo infinito, una promesa de que, juntos, podían llegar más allá de lo imaginable. Y aunque sabían que todavía había muchos desafíos por delante, también sabían que estaban listos para enfrentarlos, porque cada paso, cada descubrimiento, los acercaba más al centro de ese universo compartido. Esa noche, mientras miraban las estrellas, Emilio supo que había encontrado algo que ni el telescopio más poderoso podía revelar: el amor como la fuerza más potente del universo. Pintando el universo interior. Magali se levantó temprano aquel día, con un impulso creativo que la quemaba desde adentro como el sol al amanecer. El tiempo con Emilio había cambiado algo en ella, algo tan profundo que no podía expresarlo con palabras. Tenía que plasmarlo en el lienzo, pero sabía que no bastaba con estrellas ni galaxias. Lo que sentía era algo más vasto, más misterioso, el universo que había comenzado a descubrir en él. Mientras preparaba su taller, cada pincel, cada bote de pintura parecía adquirir un significado especial. Magali estaba decidida a crear algo único, algo que reflejara la conexión que compartían. El aire estaba cargado de esa energía que solo surge cuando el corazón guía las manos. El primer trazado. Cuando Emilio llegó al taller, el aroma a café recién hecho lo recibió junto con la visión de Magali frente a un lienzo inmenso. La luz de la mañana se colaba por las ventanas, iluminando su figura mientras trazaba las primeras líneas. Parecía perdida en su mundo, y Emilio se quedó en la puerta unos segundos, admirándola. «¿Qué estás creando hoy?», preguntó finalmente, acercándose. Magali lo miró, y sus ojos brillaban con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera mirando una supernova. «A ti». «A nosotros», respondió,
su voz suave pero cargada de intención. Emilio no supo qué decir. La idea de ser el centro de su arte lo llenaba de una mezcla de nerviosismo y emoción. Se sentó en silencio, observando cómo ella trabajaba, cómo sus manos parecían bailar sobre el lienzo. «Y no quiero solo pintar como te ves», explicó Magali, sin apartar la vista de su trabajo. «Quiero pintar como te siento». Abriendo puertas a la vulnerabilidad. Con cada trazo, Magali parecía abrir una puerta hacia el interior de Emilio. Pero ella no era la única que exploraba. Mientras la observaba, Emilio comenzó a notar detalles en Magali que nunca antes había percibido, como arrugaba ligeramente la nariz cuando estaba concentrada, como sus dedos se movían con una precisión casi hipnótica, como sus labios se curvaban en una sonrisa apenas perceptible cuando algo salía como quería. «Siempre he sentido que las estrellas son perfectas porque están fuera de nuestro alcance», dijo Emilio de repente, rompiendo el silencio. «Pero tú me haces querer alcanzarlas». Magali dejó el pincel y lo miró fijamente. Sus ojos se encontraron, y por un momento el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. «¿Y tú me haces sentir que ya soy parte de ellas?», respondió, con una sinceridad que hizo que el corazón de Emilio se detuviera por un instante. Pinceladas de emociones. La pintura comenzó a tomar forma, pero no era un retrato convencional. Las líneas representaban constelaciones, pero también emociones, los miedos de Emilio, sus sueños, la calma que encontraba en las estrellas y la tormenta que había en su interior. Magali añadía colores vibrantes para representar su conexión, mezclándolos con sombras profundas que simbolizaban sus vulnerabilidades. Mientras trabajaban, hablaban de cosas que nunca antes habían compartido con nadie. Emilio confesó que, a pesar de su pasión por las estrellas, siempre había temido quedarse solo, como un planeta sin órbita. Magali, por su parte, admitió que muchas veces había dudado de su arte, sintiendo que nunca sería suficiente para expresar lo que realmente sentía. «Pero ahora entiendo que no se trata de ser suficiente», dijo ella, mientras añadía un destello de amarillo a la pintura. «Se trata de ser auténtica. Y contigo, puedo serlo». Emilio se levantó de su asiento y se acercó al lienzo. Observó cada detalle, cada trazo que Magali había puesto en él. Era como si estuviera mirando su propio reflejo, pero uno que iba más allá de lo físico. «Es hermoso», susurró, tocando suavemente la pintura seca. «¿Ves lo que veo en ti?», respondió Magali, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Fusionando universos». Esa tarde, Magali lo invitó a pintar junto a ella. Al principio, Emilio se mostró reacio, argumentando que no sabía nada de arte. Pero Magali insistió, entregándole un pincel y guiando su mano hacia el lienzo. «No tienes que saber. Solo tienes que sentir», le dijo, su voz suave pero firme. Emilio cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Magali se hundieran en él. Cuando comenzó a pintar, no trató de seguir ninguna regla ni patrón. Simplemente dejó que sus emociones fluyeran, que sus manos tradujeran lo que su corazón sentía. Juntos, crearon algo que ninguno de los dos podría haber hecho por separado. El lienzo se transformó en una amalgama de sus mundos. Las estrellas de Emilio se fusionaron con las galaxias de Magali, creando un universo único que reflejaba la profundidad de su conexión. Cuando terminaron, ambos estaban cubiertos de pintura, riendo como niños. Pero al mirar su obra, el silencio los envolvió. «Y estos somos nosotros», dijo Magali finalmente, con la voz cargada de emoción. «Un universo en expansión», añadió Emilio, tomando su mano. «El inicio de algo infinito». Esa noche, mientras observaban el lienzo terminado, ambos supieron que habían dado un paso más allá en su relación. No se trataba solo de amor, sino de una exploración mutua, una fusión de almas que los llevaba a lugares que nunca antes habían imaginado. En el silencio compartido, Emilio entendió que Magali no solo estaba pintando un universo en el lienzo. También estaba pintando el suyo, desnudando cada rincón oculto de su ser y llenándolo de luz, color y amor. Y mientras la noche caía sobre ellos, iluminada por las estrellas, ambos supieron que estaban listos para seguir explorando. Porque en el universo del amor, cada día es una nueva galaxia por descubrir. Abrazando las sombras. El taller de Magali, habitualmente un refugio de luz y color,
estaba impregnado de un aire más denso aquella tarde. Las sombras de la habitación parecían más profundas, al igual que las emociones que ambos evitaban enfrentar. Desde el día en que completaron el mural compartido, Magali y Emilio habían sentido un cambio, como si la intensidad de su conexión los hubiera conducido inevitablemente a los rincones más oscuros de sus almas. Emilio, sentado en un taburete junto a la ventana, miraba distraídamente el cielo nublado. Su mente orbitaba alrededor de pensamientos que nunca había compartido con nadie. Al otro lado del taller, Magali estaba concentrada en un boceto, pero su mano temblaba ligeramente, un indicio de las emociones reprimidas que intentaba ocultar tras la fachada de su arte. Finalmente, el silencio se rompió. ¿Nunca has sentido que llevas una parte de ti que nadie debería conocer?, preguntó Emilio, su voz apenas un susurro, como si temiera despertar a los fantasmas que lo acechaban. Magali levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Todo el tiempo, respondió con franqueza. Pero, creo que esas partes también son necesarias. Son como las sombras en un cuadro, sin ellas, los colores no tendrían profundidad. Un camino hacia lo desconocido. Las palabras de Magali resonaron en Emilio, pero no disiparon la tormenta en su interior. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de permanecer quieto. A veces siento que mi pasión por las estrellas es una forma de huir, confesó, deteniéndose frente al mural que habían pintado juntos. Allá afuera todo parece tan perfecto, tan ordenado. Pero aquí dentro de mí, todo es caos. Magali lo observó con atención, sintiendo como las palabras de Emilio tocaban algo dentro de ella. Dejó el lápiz a un lado y se acercó lentamente, sus pasos ligeros pero decididos. El caos también es parte del universo, Emilio. Las estrellas nacen del caos, de explosiones y colisiones. Y tú eres una estrella en formación. Él rió suavemente, aunque sus ojos estaban empañados por lágrimas que aún no se atrevía a dejar caer. No me siento como una estrella. Me siento como un agujero negro. Magali extendió la mano y tocó suavemente su rostro, obligándolo a mirarla. Incluso los agujeros negros tienen su belleza. Absorben todo a su alrededor, pero en su núcleo hay algo que nadie puede destruir, la singularidad. Eso eres tú, Emilio. Una singularidad que no necesita ser perfecta para ser valiosa. Desnudando las sombras. Inspirado por las palabras de Magali, Emilio decidió abrirse por completo. Le habló de su infancia, de los miedos que lo habían perseguido durante años, de las expectativas que nunca había podido cumplir. Cada palabra era como una herida abierta, pero también era liberadora. Magali lo escuchó con paciencia, sus ojos brillando con una mezcla de empatía y determinación. Cuando Emilio terminó, ella tomó sus manos y le dijo: «Todos llevamos sombras, Emilio. Yo también tengo las mías». Por primera vez, Magali compartió partes de su historia que nunca antes había revelado. Habló de sus inseguridades como artista, de las críticas que la habían hecho dudar de su talento, de los días en los que había sentido que su arte no tenía sentido. También confesó sus miedos más profundos, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Mientras hablaba, Emilio sintió un profundo respeto por la valentía de Magali. En ese momento, entendió que las sombras no eran algo que debían evitar, sino algo que podían compartir y abrazar juntos. El ritual del perdón. Decidieron plasmar sus miedos en arte, como un ritual de liberación. Magali preparó 2 lienzos en blanco, colocándolos uno al lado del otro. «Y pinta tus sombras», le pidió, entregándole un pincel. Emilio vaciló al principio, pero luego cerró los ojos y dejó que sus emociones fluyeran. Pintó remolinos oscuros que representaban su confusión, líneas quebradas que simbolizaban sus inseguridades, y manchas caóticas que reflejaban sus miedos. Magali, por su parte, pintó formas abstractas que representaban sus propios temores. Pero también añadió destellos de luz, pequeños puntos de esperanza que, según ella, siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros. Cuando terminaron, ambos observaron sus obras en silencio. «Esto es lo que somos», dijo Emilio finalmente, su voz cargada de emoción. «Oscuridad y luz. Caos y orden». «Y eso está bien», respondió Magali,
sonriendo mientras entrelazaba sus dedos con los de él. Porque incluso en la oscuridad, podemos encontrar belleza. Un nuevo inicio. Esa noche, mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, Emilio sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de un universo perfecto, sino la paz de aceptar sus imperfecciones. Magali, por su parte, se dio cuenta de que no necesitaba ocultar sus sombras para ser amada. Con Emilio, podía ser completamente auténtica, y eso era más liberador que cualquier otra cosa. Juntos, comprendieron que las sombras no eran algo que debían temer, sino algo que podían iluminar con amor y comprensión. Porque en el universo de su relación, cada estrella brillaba más intensamente gracias a la oscuridad que la rodeaba. La danza de las dimensiones. La noche era un tapiz estrellado que se extendía sobre ellos, tan vasto como los sentimientos que Emilio y Magali estaban aprendiendo a descifrar. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero en la azotea donde se encontraban, el mundo parecía reducirse solo a dos almas en comunión. Habían decidido que esa noche sería especial, un momento para explorar las capas más profundas de su conexión, un viaje no solo hacia el otro, sino hacia ellos mismos. Magali había traído una pequeña bocina portátil. De ella emanaba una música suave y etérea, compuesta de melodías que parecían flotar entre las estrellas. Emilio había traído su telescopio, pero aquella noche no lo apuntaría al cielo, en lugar de eso, estaba allí para capturar cada destello en los ojos de Magali, cada gesto, cada palabra. ¿Y qué ves cuando miras las estrellas?, preguntó Magali, con la cabeza apoyada en su hombro. Emilio sonrió, aunque esta vez no respondió con los tecnicismos habituales que tanto amaba. En lugar de eso, dijo: veo posibilidades. Cada estrella es un recordatorio de lo que podría ser, de los mundos que aún no conocemos, de los misterios que aguardan ser desvelados. Magali lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y ternura. ¿Y qué ves cuando me miras a mí?, la pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, sintió que el aire se hacía más pesado, como si las palabras que iba a decir tuvieran un peso que no podía ignorar. Finalmente, tomó su rostro entre sus manos, asegurándose de que cada palabra saliera directamente de su corazón. Veo un universo, murmuró. Complejo, infinito y lleno de maravillas que apenas estoy empezando a comprender. El umbral de las dimensiones. Magali cerró los ojos y permitió que esas palabras la envolvieran. Emilio, quien siempre había sido un hombre de lógica y precisión, estaba aprendiendo a comunicarse en un lenguaje que no se encontraba en los libros ni en las estrellas, el lenguaje de las emociones. Esa noche decidieron realizar un experimento, uno que Emilio había propuesto después de leer sobre las dimensiones en física teórica. ¿Y si cada emoción, cada recuerdo, fuera una dimensión diferente?, la había planteado él en una conversación anterior. ¿Y si podemos explorar esas dimensiones juntos? Magali aceptó la idea con entusiasmo, pero quiso añadirle un toque artístico. Vamos a convertirlo en una danza, propuso. Una danza en la que cada movimiento represente una emoción, un miedo, un deseo. Así, entre risas y miradas cómplices, comenzaron a moverse al compás de la música. La coreografía del alma. El primer movimiento fue torpe, pero lleno de intención. Emilio extendió su mano hacia Magali, como si estuviera invitándola a cruzar un umbral invisible. Ella lo aceptó, colocando sus dedos sobre los suyos con una suavidad que hacía que todo a su alrededor pareciera desvanecerse. Este paso es por la curiosidad, dijo Magali, girando lentamente mientras mantenía su mano entrelazada con la de Emilio. Por ese deseo de saber más, de entenderte. Emilio sonrió y, con un giro propio, añadió: y este es por el miedo. Por las dudas que a veces nos detienen, pero que también nos hacen más humanos. La música cambió de ritmo, y con ella, sus movimientos se volvieron más intensos. Emilio la tomó por la cintura, levantándola ligeramente del suelo, como si quisiera mostrarle que podía sostenerla incluso en sus momentos más vulnerables. Este es por la confianza, murmuró. Porque contigo, siento que puedo ser quien realmente soy. Magali, con lágrimas en los ojos, lo abrazó mientras continuaban moviéndose al unísono. Y este paso es por la pasión, susurró.
por esa fuerza que nos impulsa a superar nuestros límites y descubrir nuevas formas de amar. Un viaje al centro de la existencia. Mientras bailaban, el tiempo pareció distorsionarse. No había un antes ni un después, solo el ahora, ese instante eterno en el que cada movimiento, cada mirada, los llevaba más allá de lo físico. Sentían que estaban cruzando dimensiones invisibles, explorando los recovecos más profundos de sus almas. Emilio comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. ¿Sabías que los físicos creen que hay dimensiones más allá de las que podemos percibir? Dimensiones donde el tiempo y el espacio no funcionan como aquí. Creo que esta conexión que tenemos podría ser una de esas dimensiones. Magali sonrió y acarició su rostro con ternura. Tal vez el amor es la dimensión más compleja de todas. El amanecer de un nuevo universo. Cuando la música terminó, ambos se detuvieron, respirando con dificultad, pero con una sensación de plenitud que nunca antes habían experimentado. Se sentaron en el suelo, mirando cómo el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros destellos del amanecer. ¿Qué descubriste en esta danza?, preguntó Magali, recostando su cabeza en el hombro de Emilio. Él se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Descubrí que no importa cuántas dimensiones existan en el universo. Lo único que realmente importa es esta, aquí, contigo. Magali sonrió, sintiendo como esas palabras llenaban cada rincón de su ser. Entonces bailemos siempre, Emilio. No importa dónde estemos ni cuántas sombras enfrentemos. Siempre podemos crear un universo nuevo entre los dos. Y así, bajo el cielo que comenzaba a despertar, juraron seguir explorando juntos, danzando a través de las dimensiones de su amor, sabiendo que el universo más grande que jamás conocerían estaba en el corazón del otro. Eclipse de almas. La noche del eclipse llegó con un aura de anticipación que vibraba en el aire. Las estrellas parecían más brillantes, el cielo más vasto y el silencio más profundo. Para Emilio y Magali, aquella no era solo una noche astronómica. Era un hito, un momento que prometía revelar las capas más ocultas de sus almas. Magali había preparado todo con detalle. En una colina alejada de la ciudad, rodeados de árboles y un firmamento despejado, habían dispuesto una manta, una linterna tenue y el telescopio de Emilio. Sin embargo, ambos sabían que esa noche no solo mirarían hacia las estrellas, sino también hacia el abismo interno que cada uno llevaba consigo. Emilio montó el telescopio en un silencio concentrado, su mirada grave pero expectante. Magali, sentada con las piernas cruzadas, observaba cada movimiento con ternura. Para ella, Emilio era como ese mismo cielo que tanto amaba estudiar, vasto, lleno de secretos y con una calma que ocultaba tormentas. ¿Qué piensas cuando miras el eclipse?, preguntó Magali, rompiendo la quietud. Emilio levantó la vista, como si sus pensamientos se desbordaran. Pienso que es un momento en el que todo parece alinearse, respondió. Dos cuerpos celestes que normalmente están distantes, separados por millones de kilómetros, se encuentran, aunque sea por un instante. Es como si el universo entero se detuviera para presenciarlo. Magali sonrió, sintiendo como esas palabras resonaban en su propia experiencia. Es hermoso pensar que algo tan inmenso como el universo pueda reflejar lo que sentimos, ¿no? Tú y yo, a veces somos como esos cuerpos celestes. Emilio la miró, y por un momento, todo a su alrededor dejó de existir. Entonces esta noche no es solo un eclipse en el cielo, Magali, dijo en un susurro. Es un eclipse de nuestras almas. El inicio del eclipse. Cuando la sombra de la Tierra comenzó a cubrir la luna, Emilio y Magali se acercaron, sentados hombro con hombro, observando el fenómeno como si cada segundo fuera un latido compartido. Magali tomó la mano de Emilio, entrelazando sus dedos con los de él. Hay algo que quiero contarte, dijo, su voz temblando ligeramente. Algo que he guardado por miedo a que cambie lo que tenemos. Emilio giró hacia ella, su expresión suave pero seria. Nada podría cambiar lo que siento por ti, Magali. Pero si esto te pesa, quiero cargarlo contigo. Ella tomó una profunda respiración, sus ojos fijos en la luna parcialmente oscurecida. He pasado mucho tiempo sintiéndome incompleta, como si algo en mí estuviera roto. Mis pinturas, mis murales,
siempre han sido una forma de esconderme. Pintar galaxias era mi forma de escapar al vacío que sentía dentro. Emilio apretó su mano con ternura, permitiendo que continuara. Pero contigo, Emilio, siento algo diferente. Es como si, por primera vez, no tuviera que llenar ese vacío con nada. Como si, al estar contigo, estuviera completa, tal como soy. Emilio, emocionado, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Magali, yo también he pasado años buscando algo entre las estrellas. Algo que pensaba que nunca encontraría aquí, en la Tierra. Pero entonces apareciste tú, y me di cuenta de que no era el universo lo que buscaba. Eras tú. La fusión de las almas. El eclipse alcanzó su máximo punto, y la luna quedó bañada en un tono rojizo. Bajo esa luz tenue, Emilio y Magali se miraron como si vieran por primera vez las almas del otro. ¿Crees que las estrellas también sienten algo cuando se alinean?, preguntó Magali, con una sonrisa que combinaba vulnerabilidad y fuerza. Emilio asintió lentamente. Si lo hacen, creo que sienten esto. Este momento. Magali se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que no era solo físico, sino espiritual. Cada caricia, cada suspiro era un puente que cruzaba los abismos más oscuros de sus corazones. En ese instante, no eran dos personas separadas, sino una sola entidad, orbitando en una danza eterna. El amor que compartían no era perfecto, estaba lleno de cicatrices, de dudas y de sombras. Pero en ese beso, en esa conexión, encontraron una verdad innegable: el amor no era la ausencia de oscuridad, sino la decisión de abrazarla y compartirla con alguien más. El fin del eclipse. Cuando la sombra comenzó a retirarse de la luna, Emilio y Magali permanecieron abrazados, sus corazones latiendo al unísono. Habían cruzado un umbral invisible, uno que no tenía regreso, pero tampoco lo necesitaban. «Eres mi universo, Magali», murmuró Emilio, acariciando su cabello. «No necesito mirar a las estrellas para sentirme completo». Magali sonrió, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. «Y tú eres mi galaxia favorita, Emilio. La única en la que quiero perderme». El eclipse terminó, y la luna brilló nuevamente en todo su esplendor. Pero para Emilio y Magali, el verdadero espectáculo había ocurrido dentro de ellos. Aquella noche, bajo un cielo que parecía más inmenso que nunca, comprendieron que el amor no se trataba de encontrar la perfección, sino de compartir la imperfección. Habían orbitado las dimensiones más profundas del otro, y ahora sabían, con certeza, que estaban destinados a brillar juntos, como dos estrellas que, contra todo pronóstico, lograron encontrarse en el vasto infinito. El cosmos en nosotros. El amanecer tras el eclipse trajo consigo un aire renovado. Emilio y Magali despertaron aún en la colina, abrazados bajo el manto estrellado que poco a poco daba paso a la luz del sol. Pero algo en ellos había cambiado. La conexión que compartieron la noche anterior había trascendido cualquier límite que antes conocieran. El mundo parecía más amplio y, al mismo tiempo, más íntimo. Cada hoja, cada rayo de sol, cada sonido del viento parecía reflejar una verdad universal: estaban vivos, y el universo, en toda su inmensidad, estaba dentro de ellos. Magali, aún somnolienta, apoyó la cabeza en el hombro de Emilio mientras observaban cómo el cielo pasaba de un azul pálido a un tono cálido y dorado. ¿Qué ves cuando cierras los ojos?, preguntó ella en voz baja, rompiendo el silencio. Emilio, después de pensarlo un instante, respondió: «Veo galaxias. Veo estrellas. Pero ahora también te veo a ti, Magali. Eres como una supernova, brillante y llena de vida». Ella sonrió, acariciando suavemente su brazo. «Yo veo constelaciones. Cada una de tus palabras, de tus gestos, como si estuvieras dibujado en el cielo que hay dentro de mí. Un viaje hacia lo desconocido». Ese día decidieron caminar sin rumbo, dejando atrás la colina que había sido testigo de su eclipse de almas. Se adentraron en el bosque cercano, tomados de la mano, explorando el mundo que los rodeaba como si fuera nuevo. Pero, en realidad, lo que exploraban eran sus propios universos internos. Emilio se detuvo bajo un árbol enorme y extendió los brazos hacia el cielo. «¿Sabes algo, Magali?»,
Toda mi vida he estudiado las estrellas y el cosmos. Pero nunca me había dado cuenta de que todo lo que buscaba estaba aquí, en nosotros. Somos como un reflejo del universo. Tú eres mi galaxia, y yo quiero pasar mi vida orbitando a tu alrededor. Magali, conmovida hasta las lágrimas, lo abrazó con fuerza. Y tú eres mi sol, Emilio. El centro de mi pequeño cosmos. Nunca imaginé que podría sentir algo tan inmenso, tan infinito. Se miraron, y en sus ojos vieron la vastedad del universo. Pero no era un vacío aterrador, era un espacio lleno de posibilidades, un lienzo infinito donde pintarían juntos su historia. Construyendo un cosmos compartido. De regreso a la ciudad, Magali llevó a Emilio a uno de sus proyectos más personales, un mural oculto en una calle apenas transitada. En el mural, había pintado un sistema solar, pero las órbitas estaban incompletas, las estrellas dispersas, como si faltara algo. Este mural lo empecé hace años, explicó Magali. Siempre sentí que algo le faltaba, pero no sabía qué. Ahora creo que lo sé. Emilio la miró con curiosidad mientras ella tomaba un pincel y lo extendía hacia él. Quiero que lo completes conmigo. Tomaron los pinceles juntos, y en un acto que fue tanto artístico como simbólico, comenzaron a pintar. Juntos añadieron colores, detalles y formas que representaban su conexión, órbitas que se entrelazaban, estrellas que parecían moverse al ritmo de su amor, y en el centro, una luz que parecía brillar más que ninguna otra. Mientras pintaban, Magali le confesó algo que había estado guardando. Siempre he tenido miedo de amar, Emilio. Pensaba que amar significaba perderme, entregarlo todo y quedarme vacía. Pero contigo es diferente. Contigo siento que, cuanto más doy, más completa soy. Emilio, sin dejar de pintar, le respondió con suavidad. Yo también tenía miedo, Magali. Miedo de no ser suficiente, de no merecer algo tan hermoso como lo que tenemos. Pero contigo he aprendido que el amor no se trata de perfección, sino de compartir nuestra imperfección. El cosmos dentro de ellos. El mural se convirtió en un reflejo perfecto de su amor, vasto, lleno de matices, con lugares oscuros que contrastaban con luces resplandecientes. Cuando terminaron, se sentaron frente a él, tomados de la mano, contemplando su creación. Es hermoso, dijo Magali, con lágrimas en los ojos. Pero no es solo un mural. Es nuestro universo, Emilio. Él asintió, emocionado. Y está vivo, como nosotros. Cambiará con el tiempo, crecerá. Pero siempre será nuestro. Esa noche, mientras se despedían, Emilio le tomó el rostro con ambas manos y la miró directamente a los ojos. Magali, tú me enseñaste que no necesito mirar al cielo para encontrar el universo. Está en ti, en mí, en nosotros. Ella sonrió, acariciando su rostro. Y tú me enseñaste que puedo ser valiente, que puedo abrazar mi oscuridad y mi luz. Eres mi cosmos, Emilio, mi infinito. El amor como el universo. El tiempo pasó, pero la conexión que compartían nunca se desvaneció. Juntos continuaron explorando no solo el mundo que los rodeaba, sino también los mundos que llevaban dentro. Aprendieron que el amor no es un destino, sino un viaje constante, un descubrimiento eterno de las galaxias que habitan en el alma del otro. Bajo el mismo cielo que los unió, Emilio y Magali encontraron la verdad más profunda de todas, no importa cuán vasto sea el universo. Siempre habrá un cosmos más grande y más hermoso dentro de dos personas que se aman de verdad. La historia de Emilio y Magali, contada a través de sus encuentros, temores, descubrimientos y conexiones, trasciende el plano de una simple narrativa romántica para ofrecernos una metáfora profunda sobre la naturaleza del amor, la vulnerabilidad y el sentido de la vida. En su viaje, encontramos verdades universales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y las conexiones que creamos con los demás. El universo como metáfora del alma. El cosmos, vasto e incomprensible, se convierte en un símbolo perfecto para describir la complejidad de las emociones humanas. Al igual que el universo, nuestras almas están llenas de estrellas brillantes, pero también de zonas oscuras, lugares donde la luz aún no ha llegado. Emilio y Magali descubren que, para conectar verdaderamente con otro ser humano, primero es necesario explorar estos rincones ocultos en uno mismo. Emilio,
como astrónomo, representa a aquellos que buscan respuestas en lo externo, intentando comprender la inmensidad del mundo a través de la razón y la ciencia. Por otro lado, Magali, como artista, encarna a quienes encuentran sentido en la expresión emocional y en la creatividad. Juntos demuestran que la comprensión del universo externo e interno no es un esfuerzo solitario, sino uno que requiere colaboración, vulnerabilidad y amor. La vulnerabilidad como puerta al amor. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia es cómo Emilio y Magali se atreven a mostrarse tal como son, con sus defectos, temores e inseguridades. Magali revela su miedo a perderse en el amor, mientras Emilio confiesa su inseguridad sobre no ser suficiente. Ambos temores son comunes en las relaciones humanas, sin embargo, son estos mismos miedos los que, cuando se enfrentan con honestidad y compasión, permiten construir un vínculo más profundo. La historia nos recuerda que el verdadero amor no se basa en idealizaciones, sino en aceptar lo imperfecto tanto en uno mismo como en el otro. En su viaje juntos, Emilio y Magali no intentan cambiarse mutuamente, sino que abrazan sus sombras y sus luces, convirtiendo esas diferencias en los cimientos de su conexión. El amor como un viaje, no un destino. La narrativa desafía la idea de que el amor es un estado estático o un final feliz predeterminado. En cambio, lo presenta como un proceso constante de descubrimiento, crecimiento y cambio. Emilio y Magali no llegan a un destino en su relación, más bien, se embarcan en un viaje que les permite explorar no solo sus propios mundos internos, sino también el universo compartido que construyen juntos. El mural que pintan juntos simboliza esta verdad. Es un trabajo en progreso, una representación de su amor que evolucionará con el tiempo. Al igual que el cosmos, el amor no es perfecto ni terminado, es dinámico, caótico y, sin embargo, extraordinariamente hermoso. La intersección entre razón y emoción. El encuentro entre Emilio y Magali no solo es romántico, sino también filosófico. Emilio aporta la lógica y la maravilla científica del cosmos, mientras que Magali añade la pasión emocional y artística. Este contraste nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vidas son una mezcla constante de razón y emoción. Ambas son necesarias para comprender la profundidad de nuestra existencia y para encontrar un equilibrio que nos permita vivir plenamente. En sus interacciones, aprendemos que no hay una sola forma de mirar el universo. Ya sea a través de un telescopio o un pincel, la belleza del cosmos reside tanto en su vastedad como en las interpretaciones personales que hacemos de él. La plenitud del amor. El clímax emocional de la historia, durante el eclipse de almas, cristaliza la idea de que el amor verdadero no es solo físico, sino espiritual. Es la fusión de dos almas que, aunque distintas, encuentran en el otro un reflejo de lo que son y de lo que pueden llegar a ser. El amor que comparten Emilio y Magali no es posesivo ni egoísta. Es un amor que libera, que permite a cada uno ser plenamente quien es mientras crecen juntos. Esta forma de amar, presentada como un espejo del cosmos, nos invita a repensar nuestras propias relaciones. ¿Estamos buscando en el otro algo que nos falta, o estamos compartiendo lo que ya somos? El universo interior como un refugio. En un mundo lleno de ruido, distracciones y superficialidades, la historia nos recuerda que el verdadero refugio está dentro de nosotros mismos y en las conexiones significativas que creamos. Emilio y Magali descubren que, al mirar hacia adentro y al compartir sus universos internos, encuentran un cosmos más vasto y más hermoso que cualquier galaxia distante. El mensaje final de la historia, el cosmos está en nosotros, es un recordatorio de que, aunque somos pequeños en comparación con la inmensidad del universo, nuestras experiencias, emociones y conexiones tienen una profundidad y un significado que rivalizan con las estrellas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.